A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Familia, un domingo más, estamos reunidos y contentos de poder llevarle un mensaje hasta donde quiera que usted está. Y un mensaje que viene del corazón de Dios. Un mensaje que viene del corazón de Dios y que, bueno, todos sus hijos, todo su pueblo necesitamos escuchar el día de hoy. Y, bueno, este mensaje tiene un título y yo le he titulado Oídos sordos. Oídos sordos. Y me gustaría que pudiéramos leer un poquito acerca de un suceso que tuvo la primer pareja, Adán y Eva. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Recuerde usted que bueno, pues todo lo que nosotros estamos compartiendo aquí es palabra de Dios, palabra pura. Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, escuche, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11, y es el versículo principal. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces, mire, Dios les da una instrucción desde un inicio, cuando los puso ahí, les dijo qué era lo que podían hacer, pero también les dijo qué es lo que no tendrían que hacer. Sin embargo, dice la Biblia que la serpiente les dijo. Y bueno, Eva escuchó la voz de la serpiente.
al escuchar la voz de la serpiente, pues bueno, cayó en esa terrible tentación y entonces desobedeció. Cuando Dios llega al lugar de la escena, pues ellos le dicen, empiezan a darse cuenta de la condición, estaban escondidos, avergonzados, y entonces Dios les dice, ¿quién te enseñó? ¿Sabe? Ellos aprendieron por lo que la serpiente, por lo que el enemigo les dijo. Ellos, Eva escuchó la voz equivocada. Ella, aun y cuando ya tenía una instrucción, hubo una voz incorrecta que les habló, y eso fue lo que les llevó a la desobediencia y por supuesto, pues, al castigo, a la perdición. Y la pregunta es, ¿a quién usted y yo en ocasiones hemos escuchado? Y por estar escuchando la voz incorrecta, de pronto estamos en problemas, en dificultades. Usted y yo, al igual que ellos, no exactamente igual, ellos podían escuchar audiblemente la voz de Dios, pero nosotros también lo podemos hacer a través de las Escrituras. ¿Y cuántas veces Dios no nos ha enseñado a usted lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, a excepción de las personas que vengan por primera vez, yo creo que la mayoría sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no. Y aún y cuando en algún momento nosotros ya sabemos lo que a Dios no le agrada, de pronto escuchamos voces incorrectas. Y esas voces incorrectas son las que nos llevan a terminar avergonzados, deprimidos, emproblemados. ¿A quién ha escuchado usted? Porque mire, cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, usted y yo tomamos buenas decisiones. Porque este es el manual de vida. Entonces, no sé, por ejemplo, la Biblia nos enseña, como hace ratito cuando estaban dando la enseñanza de la ofrenda, bueno, cuando Dios nos enseña a través del libro del profeta Malaquías, los beneficios, cómo los cielos se abren cuando usted y yo traemos nuestros diezmos. Esa es la voz de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña para que los cielos estén abiertos. Pero de pronto la voz del mundo, la voz de personas ajenas al conocimiento de Dios, te dicen, no, pero pues, ¿para qué tiras tu dinero? Eso no es cierto. Y empiezan a decirte tantas cosas que de pronto tú puedes creer. Y si tú escuchas esa voz y eres más obediente a esa voz, después estás en problemado. Hay gente cristiana que tiene años con problemas económicos. Y qué casualidad que las personas que tienen problemas económicos son las personas que hasta el día de hoy no han creído en la enseñanza del diezmo y de la ofrenda. Personas que un día se acercan y dicen, bueno, es que, ¿sabe qué? Tenemos problemas en el matrimonio. Y lo primero que tú les preguntas, ¿dónde viven? Bueno, con mis papás. ¿Qué es lo que Dios nos enseña acerca de eso? ¿Y cuáles son las voces que después escuchamos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de congregarnos?
Usted y yo estamos de acuerdo en algo, que esta es la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos enseña acerca de congregarnos? Pero después, la voz del mundo, la gente allá afuera te enseña y te dice, no hombre, ¿para qué? Si Dios está en todos lados. ¿Para qué te congregas? Eso no es necesario. Y entonces escuchamos la voz del mundo, escuchamos una instrucción diferente a la que Dios nos enseña. ¿Y qué creen? Después estamos con aflicciones muy fuertes. Al dejar de congregarnos, al separarnos de la iglesia, bueno, pues estamos más vulnerables y después vienen los ataques y situaciones que la mayoría ya conocemos. ¿Cuál es la voz que has escuchado con respecto de ti mismo? Mucha gente sigue deprimida. Mucha gente sigue con un corazón golpeado, destruido. Porque ha puesto atención a la voz de otras personas. ¿Sabes que la Biblia nos enseña y nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Es decir, hay una maldición cuando usted y yo confiamos más en lo que alguien nos dice que lo que nos enseña la propia palabra. Porque a veces estamos en dificultades y en lugar de creer lo que Dios nos dice, mejor vamos y buscamos el consejo de alguien más. Y a veces le creemos más a lo que alguien más nos dice que lo que Dios nos enseña. ¿Y qué cree? Sin darnos cuenta que estamos acarreando maldición para nosotros mismos. Qué importante es que usted y yo estemos siempre escuchando la voz correcta. Yo no sé qué es lo que el mundo te ha dicho y tú le has creído. Hoy te digo de parte de Dios que Él tiene tantas enseñanzas, tantas palabras hermosas para ti, y la voz que tú tienes que escuchar es la que está aquí. Si tú escuchas esta voz, la guardas en tu corazón y la pones por obra, yo te aseguro que en lo que sea que tú hagas, te va a ir bien. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte, fuerte para Dios. Luego el Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 27. Ahí está hablando Jesús, palabras de Jesús, y mire lo que Jesús nos enseña. Dice la Biblia, mis ovejas, ahí está hablando Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabe cuántos hemos hecho de Jesús nuestro pastor? Todos, ¿verdad? Y la buena noticia es que Él no es cualquier pastor. Dice la Biblia que Él es el buen pastor. Y si usted y yo somos ovejas de Él,
¿Qué cree? Usted y yo escuchamos su voz. Yo le vuelvo a preguntar. Entonces, ¿a quién usted y yo estamos escuchando? Porque si somos ovejas, si somos discípulos de Él, pues escuchamos a Él. Esa es la voz que nosotros debemos de escuchar. Y mire, yo no sé si a usted le pasó, pero imagine esta escena. De repente una persona tiene problemas en su matrimonio y entonces, bueno, pues decide ir a ahogar sus penas, ¿verdad? A algún lugar y busca consejo en voz de algunos de sus amigos que estén ahí. ¿Qué cree usted que le puedan aconsejar? Y lo triste es que muchas veces estamos así. Buscamos el consejo en voz de alguien que está igual o peor que nosotros. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe? A veces, y no quiero hablar de la gente del mundo, quiero hablar del pueblo de Cristo. Porque a veces es más fácil que vengan personas, y no lo estoy diciendo propiamente por la iglesia aquí. Sé que hay muchas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y yo quiero decirte algo. Qué importante es que tú que me estés escuchando, escuches la voz de tus líderes, la voz de tus maestros, la voz de tus pastores. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a querer lo mejor para ti. De repente hay jóvenes que tienen ciertas dudas y buscan a otras personas. Desechen el consejo de sus padres. Jóvenes, no lo hagan. Muchas veces sus padres les van a dar consejos que no serán los que ustedes quieren escuchar. Pero un padre siempre va a aconsejar lo mejor para sus hijos. Porque el padre sabe lo que sus hijos necesitan. Así es Dios con nosotros. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y lo que Él nos dice será siempre para nuestro bien. Y eso es suficiente. No necesitamos otra cosa. Y muchas veces como iglesia nos sucede lo mismo. Muchas veces como iglesia nos sucede lo mismo. Estamos escuchando voces de otras personas que dicen, no, así no se hace, porque en mi iglesia se hace de este modo. No, así no se hace, porque esto desde hace muchos años se hace así. Oiga, usted escuche la voz de las personas que realmente están interesadas en usted. Y por supuesto, qué importante es que usted y yo, como hijos de Dios, como ovejas del buen pastor, estemos escuchando siempre la voz de Él. Y si usted quiere escuchar la voz del buen pastor, usted tiene acceso en todo momento. Y yo no sé a cuántos Dios el día de hoy les está hablando. Qué bueno que alguien se acerque y te quiera dar un consejo. El mejor consejo es el que te da el buen pastor. Yo creo que nadie podría darle un mejor consejo a mis hijos que mi esposa y yo. Porque mi esposa y yo los amamos. Y nosotros sabemos cuál es el momento ideal para que ellos reciban lo que ellos quieren. La gente allá afuera no lo sabe. Nosotros sí. Y si tal vez en este momento tú no estás teniendo lo que necesitas, no estás esperando lo que tú has estado buscando, no sé. Allá afuera, la voz del mundo, el enemigo te va a meter tantas ideas
Pero bueno, hoy tú y yo tenemos la decisión de saber a quién escuchar, a quién queremos escuchar. Pero mi oración es que no pongas oídos sordos a la voz de Dios. Pon oídos sordos a la voz del mundo. Pon oídos sordos a la voz de aquellos que te van a dar un consejo, pero no de acuerdo a la palabra. Que tus oídos estén siempre abiertos para escuchar la voz de Dios, para seguir tu dirección, porque siempre que lo hagas, yo te aseguro que entonces tomarás buenas decisiones y te irá bien. ¿Lo creen? ¿Lo reciben? Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte, 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 porque es para Dios. Mire, muchas veces cuando he tenido la oportunidad de ir sobre todo antes lo hacía mucho, antes iba mucho a universidades, a escuelas públicas y privadas, a dar conferencias para jóvenes. Y algo que me gustaba mucho compartir con los jóvenes, era como las personas con las que nos rodeamos van a influir casi siempre en nuestro comportamiento, en nuestra manera de tomar decisiones. Sabe, he platicado muchas veces cómo fue mi vida antes de Cristo, y a pesar de que fui pues siempre un joven pues inteligente, y quizás usted podría decir, bueno, si fue inteligente, ¿por qué se equivocó tanto? Porque no es inteligencia lo que necesitamos para tomar buenas decisiones, sino sabiduría. Y la sabiduría viene de parte de Dios. Y si no lo cree, ¿sabe cuántas personas profesionistas hay el día de hoy que toman muchísimas malas decisiones? Un montón. Porque no es inteligencia lo que te va a llevar a tomar buenas decisiones en la vida. Es sabiduría. Y la sabiduría siempre vendrá de lo alto. Entonces, pues era un joven inteligente. Siempre fui un joven muy tranquilo. A mí me enseñaron, yo eso se lo agradezco tanto a Dios, que a mí siempre me enseñaron a que si a usted le pegan, usted no pegue, usted vaya y dígale a los maestros, pero usted no pegue. Y cuánto le doy gracias a Dios que esa fue la enseñanza que me dieron. Porque casualmente, siempre digo casualmente, usted sabe que la casualidad no existe, pero a las personas, a los niños, a los jóvenes que le enseñaron lo contrario, le han sacado tantas lágrimas a sus padres y han pasado por problemas tan difíciles. Así que padres, no enseñen eso. Porque el cristiano sabe que no debe pagar mal por mal. Y aunque yo era un jovencito así, tranquilo, que no me metía en problemas, pues usted sabe que separado de Dios, siempre al final el destino es fatal. Empecé a rodearme con gente mayor y empecé a rodearme con personas que me enseñaron tantas cosas que yo no tenía que aprender en esa edad. Y entonces desde muy jovencito empecé a tomar. Entonces desde muy jovencito empecé a vivir cosas que no tenía que vivir. Las personas con las que yo me juntaba influenciaron en mi vida. Porque esa era la voz que yo escuchaba. Yo no tenía acceso a la voz de Dios. Mi familia no lo conocía.
¿Qué le quiero decir con esto? Que a la mayoría de las personas nos puede suceder lo mismo. Tú vienes a la iglesia, lees la palabra, aprendes de la palabra, pero el mundo allá afuera sigue siendo el mismo. La gente allá afuera sigue teniendo maldad. La gente allá afuera sigue enseñando lo que por generaciones le enseñaron o lo que otras personas les enseñaron. Y mire, usted un día puede recibir a Cristo, usted puede empezar a vivir una vida en santidad, pero si todo el tiempo está rodeado de personas que tienen un pensamiento negativo, personas que todo el tiempo están diciendo, no sé, malas palabras, por ejemplo, si usted todo el tiempo está conviviendo con ellos, y si de repente deja de congregarse, deja de leer su Biblia, deja de tener amistades que le edifiquen en la palabra de Dios, en algún momento usted terminará haciendo lo mismo que ellos o pensando como ellos. Porque son las voces que estamos escuchando la mayor parte del tiempo. ¿Qué música está escuchando? Luego la gente está toda deprimida. ¿Qué música está escuchando? ¿Con quién están platicando? ¿Sabe? ¿Cuántos el día de hoy estamos escuchando la voz de Dios? Esto es palabra de Dios. Y Dios nos está hablando. Y ahí yo le dije, y había una instrucción para Adán y para Eva: no coman de eso, porque habrá una consecuencia. Así Dios nos está enseñando el día de hoy. ¿Y sabe por qué? Porque hay un propósito. El propósito para Adán y para Eva era diferente. Así también para ti y para mí hay un propósito. Y por eso Dios, Jesús como un buen pastor, Él nos habla y nos pastorea. Y Dios como un buen padre nos cuida. Dios está interesado. Dios está interesado que a ti y a mí nos vaya bien. Yo no sé si usted el día de hoy ha llegado aquí con alguna necesidad. Yo no sé si usted aquí el día de hoy ha llegado con alguna aflicción. Hoy Dios nos está hablando. Escuche su voz, porque esa voz está llena de sabiduría. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y por último, pues, saben, hay voces con las que todos los días vamos a tener que escuchar, y que son los que mayormente están influyendo en nosotros. Y eso tiene que ver con cada uno. Tiene que ver con cada uno. ¿Por qué? Porque quizás el día de hoy te levantaste y dijiste: oh, hoy dormí una hora menos. No, yo creo que hoy no. Yo creo que hoy no voy. Y sabes, dejaste de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz incorrecta. Tenga cuidado con ese espíritu de Sabanás que te dice: no, aquí está bien calientito, no te levantes. Algunos lo entendieron, ¿verdad? O quizás a algunos, a la mayoría les pasó, ¿verdad? Que estaban peleando con la sábana, no se querían levantar. Cuando de pronto alguien te dice: pero ¿para qué vas hoy? Hombre, ya la otra semana.
¿Sabe? Muchas veces la voz de Dios no lo que Dios nos dice no trae la instrucción que a nosotros más nos agrada. Muchas veces es así. Finalmente, aún y cuando ellos escucharon la voz incorrecta, ellos podían tomar una decisión. Tome sabias decisiones. Es importante saber a quién escucha, pero ya una vez recibida la instrucción, ya una vez que usted haya escuchado, porque igual usted puede escuchar la voz de Dios, pero no es nada más escuchar. Usted tiene que guardarlo y ponerlo por obra. Dice la Biblia que cuando la serpiente les dijo que no comieran, dice que entonces ella miró el árbol y le pareció bueno. Porque las tentaciones siempre vendrán así, disfrazado de algo bueno que nos gusta, bueno a los ojos. Al final somos usted y yo los que decidimos. Sin importar la voz que escuche, seremos usted y yo los que tomaremos la decisión, y las decisiones que usted y yo tomemos siempre son las que determinarán cómo será nuestro futuro. Dios quiere que a usted en todo lo que haga le vaya bien, así que tome buenas decisiones y escuche la voz de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte, fuerte, fuerte para Dios.